Bienvenidos a Entrevistas Ágora y a la serie Visiones y Versiones, que cuenta con el auspicio del Programa de Comunicación Social Periodismo y del Laboratorio de Televisión de la Universidad Surcolombiana. Día de hoy nos acompaña en el programa el politólogo de la Universidad Surcolombiana, Juan Camilo Hernández Cardoso, egresado que ha sido becado por la Universidad Autónoma de Barcelona y quien ha desarrollado una tesis que indiscutiblemente es un aporte para la ciudad de Neiva, la implementación del sistema estratégico de transporte público en Neiva, movilidad, desarrollo territorial y retos. Esta tesis ha tenido reconocimiento de otras instituciones españolas como el Departamento de Geografía y el Observatorio de la Urbanización de Barcelona. Le damos la bienvenida a Juan Camilo Hernández Cardoso a Entrevistas Ágora y a la serie Visiones y Versiones. Bienvenido. Profe, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al equipo audiovisuales, a todos los que hacen posible este proceso y este canal. Bueno, para iniciar vamos a hacer como una especie de recorrido de lo que ha sido tu vida en el campo de lo académico. Hablemos para iniciar del entorno familiar y los primeros estudios. Profe, yo soy egresado de un colegio público, soy egresado del Humberto Tafur-Charry, escritor de varias novelas, sobre todo humor negro, ¿no? Que es lo que se manejaba en su momento. Ahí estudié mi secundaria, hice mi secundaria. Vengo de un entorno donde mis papás son docentes, trabajan con el FECODE, con el Estado de la educación pública, y de ahí pues ha nacido todo el proceso de querer transformar una ciudad, porque mis padres desde muy joven me han enseñado a que hay que construir la ciudad y siempre miras a mejorar, a integrarle el desarrollo social a la población neivana y ser agradecido con el territorio. Por ello, básicamente, ha sido la intención de todo el trabajo y en especial de mi forma de pensar. Bueno, ¿por qué decide usted al terminar su bachillerato optar por hacer la carrera de ciencia política en la Universidad Surcolombiana? Uf, eso es una muy buena pregunta porque generalmente cuando uno está en el grado 11, bueno, cuando está terminando el colegio, no lo instruyen principalmente a uno sobre hacia dónde quiere estudiar, ¿no? Pero desde muy pequeño mis padres me han enseñado a que hay que de una u otra forma servirle a la sociedad, más allá de ser un buen profesional, más allá de ser un buen ciudadano, hay que ser una buena persona. Y eso conlleva a que se abran caminos, a que se abran espacios y a tener un criterio de empatía con la gente. Creo que la carrera de ciencia política te abre eso, te permite conocer el entorno, te permite conocer contextos, te permite comprender cómo se lleva y cómo se maneja el Estado. Creo que hoy el país, el departamento y la ciudad carecen de comprensión de función pública, y no solamente de la población, sino también de quienes gobiernan. Quienes gobiernan no tienen hoy una visión de cómo el Estado puede llegar, porque es como una distancia, se ve muy distante la sociedad y se ve muy distante el Estado, y se ve como una especie de conflicto, ¿no? La gente le tiene cierta apatía al Estado, y el Estado, aunque pues es un complejo de instituciones, más bien los que administran ello, pues no saben cómo llegarle a esa proporción de población que entiende y que quiere que el Estado funcione. Por ¿Qué eso, aspectos han sido para usted relevantes en el desarrollo de su programa académico? ¿Qué aspectos fueron importantes tanto a nivel del currículo como a nivel de desarrollo de otro tipo de actividades, como participar en grupos de trabajo, grupos de investigación, semilleros? ¿Cómo fue su transcurrir ahí en la carrera y qué aspectos usted considera más relevantes de los académicos para poner al servicio en la función pública? la materia de políticas públicas, el tema de investigación, creo que la universidad es lo principal, ¿no? Inves- la generación de nuevo conocimiento. Yo hice parte de un semillero de investigación, el cual le tengo mucho cariño a ese semillero de investigación porque me ayuda a comprender los conflictos socioambientales que se llevan en la parte alta de la ciudad de Neiva. Neiva es una ciudad que tiene 4.000 hectáreas, y básicamente esas hectáreas se componen de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, y parte de la investigación que se hizo en el semillero pues fue en ese lugar. Me parece muy interesante pues la investigación en la universidad y materias como
como el derecho administrativo, que te ayuden a conocer el Estado y también pues el tema de políticas públicas para saber comprender qué es lo que necesita la población. Desde la carrera usted también estuvo liderando el tema de política de juventudes. Sí, ahí estuvimos, fuimos consejeros de juventud, fuimos la segunda votación más alta en el departamento del Huila. Los jóvenes se manifestaron por un número de propuestas que teníamos y a partir de ahí inicia también nuestro proceso político y social, ¿no? Que es lo que también estamos pisando fuerte y lo que nos va a llevar a construir y transformar, llevar a plasmar las ideas que se tienen. Cuando usted fue estudiante de la Universidad Surcolombiana en Ciencia Política, tuvo la fortuna de tener experiencias académicas internacionales. Hay una que se destaca, que es la de México. ¿Cómo fue esta experiencia? No, fue una experiencia muy interesante. Eh, claro, tuvimos la posibilidad de estar en México estudiando, estuvimos en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una universidad enorme, enorme esa universidad, y hacer todo el énfasis de políticas públicas y gobierno. Eso fue lo principal que fuimos, conocer. Me gusta cómo conocer las dinámicas del Estado, mirar qué políticas públicas se pueden implementar. Además que México tiene un contexto muy similar al de Colombia y cómo ello pues, puede llevar a avances para la ciudad. El proceso de obtención de la beca, ¿cómo fue la convocatoria para que participaras y fueras beneficiario de la beca de la Universidad Autónoma de Barcelona? Esa es una beca de un programa internacional, más allá de la universidad. Uno es quien escoge la universidad, es un programa de Erasmus internacional, ellos otorgan becas a nivel mundial. Es principalmente una bolsa subsidiaria europea, no tiene tema de Latinoamérica y piden varios requisitos. La verdad, profe, fue una sorpresa porque fue una sorpresa lograr lo que se dio porque te piden un proceso de haber estado en grupos de investigación, te piden el manejo del idioma en inglés, te piden una prueba de conocimiento también, o sea, varios requisitos que en proporción, pues hay muchas más personas que compiten por ese puesto, son 25 cupos aproximadamente y bueno, afortunadamente y gracias a Dios y a la vida tuvimos la posibilidad de estar en ello y poder ir a estudiar fuera del país y estudiar en Europa. El haber estudiado ciencia política le ayudó en este ambiente para poder conseguir la beca. Sí, 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 es la base. Ciencia política fue la base porque nos permitió, primero, estar en el grupo de investigación. Y la investigación, por eso yo digo que todos los jóvenes los pensum de las universidades deben empezar de investigación desde el primer semestre, porque es la nueva generación de conocimiento. Y gracias a ello, a construir un buen proyecto, algo que vaya enfocado a solucionar un problema, fue lo que nos permitió tener una alta puntuación, a diferencia de los demás participantes. Bueno, usted ejerció un liderazgo juvenil aquí en Neiva y en el departamento del Huila, lo cual le permitió hacer unas acciones como en la biblioteca departamental, como la Feria del Libro, que vino el Fondo de Cultura Económica y un invitado especial como el profesor Tobón, eh, pero también el tema de la participación en las elecciones para el Consejo de Neiva, entre otras cosas que hay dos personas que lograron el voto ciudadano sin ninguna contaminación, que fue usted y Humberto Perdomo. ¿Cómo fue esa experiencia de las políticas juveniles y eso de participar al Consejo de Neiva? Eh, es el tema, digamos, cómo se maneja la política en la ciudad, yo siempre he estado muy, muy distante. No me gusta mucho cómo se maneja el tema del tradicionalismo en la ciudad, ¿sí? Y cómo se maneja en las periferias del país, ¿sí? Sin embargo, dijimos hay que participar, construimos un equipo de jóvenes que estaban interesados en ayudar, en cambiar estas lógicas que existen y empezamos yendo a los barrios periféricos, construyendo equipos, construyendo sociedad, mostrándole un número de propuestas. Nosotros tenemos en nuestro equipo el tema de las 7 estrategias y 21 propuestas para construir ciudad. Y no solamente nos quedamos en tema de propuestas, sino que lo hemos venido trabajando. Para ello tuvimos la posibilidad de ganarnos un proyecto a nivel nacional que nos permitió crear escuelas de danza y de cultura en los barrios más vulnerables de la ciudad,
donde el Estado solo aparece con el ejercicio de la fuerza, pero nunca con el ejercicio de la participación directa. Es decir, nunca llegan allá a brindar necesidades ni educación, sino que llegan por medio de la fuerza pública y allá existe esa manera. Por eso llevábamos el Estado explicándole a la ciudadanía que lo que se ve en televisión, que lo que se ve como los actos de corrupción no tiene nada que ver con la política. Eso no es política. Política es el entrar a comprender las necesidades y actuar, porque para ello hay unos recursos para que se lleguen directamente a ello. Usted participó del proyecto del primer Festival Internacional de Poesía de Bogotá, que era el 32º en Bogotá y era el primero en Capítulo de Huila, que usted coordinó las acciones en los colegios de Neiva, que fueron Liceo Santa Librada, El Ricardo Borrero Álvarez técnico, y Técnico Superior, el SENA, y terminamos en San Juan Plaza. ¿Usted ha seguido manteniendo contacto con la comunidad a pesar de haber estado en la maestría en la Autónoma de Barcelona? sí, siempre hemos seguido, tenemos un equipo, cuando inicialmente pues, dio origen a este proceso, éramos 40, hoy somos casi 200 personas en la ciudad que siguen y siguen y seguramente vamos a seguir creciendo y por ello es que hemos podido, que aunque yo esté fuera, hay una estructura, hay unas propuestas, hay una forma de concebir la ciudad que todavía se sigue reproduciendo y sigue trascendiendo en la ciudad. Por ello, la experiencia ya también me llevaba a contrastar ideas, a contrastar propuestas. Hoy el Juan Camilo que construyó unas propuestas para esa candidatura al Consejo, hoy es un nuevo Juan Camilo con otras propuestas mucho más perfiladas e indicadas. La experiencia en Europa nos ayuda a comprender y a quitar muchos mitos que también existen, ¿no? Yo les contaba a mis compañeros de manera un poco humorística allá en Europa y es que les decía, a mí esta ida a esa avenida, estudiar acá, esta avenida a poder prepararme acá, me ha hecho mucho más nacional. Me siento mucho más colombiano porque tengo y creo que este país tiene todas las capacidades para potencializar y llegar a ser líder a nivel mundial. Lo tenemos. Tenemos los territorios, tenemos la agricultura, tenemos la gente. Nos hace falta algo que ellos sí dominan y que nosotros en Latinoamérica nos ha faltado, porque ellos no tienen recursos naturales, los recursos naturales los tenemos nosotros, no tienen el privilegio de tener climas o pisos térmicos como lo tenemos nosotros, que podemos cultivar todo el año el mismo producto porque afortunadamente el sol no lo permite y la tierra no lo permite y tenemos también esa facilidad de tener una fuerza de trabajo impresionante. Mírese Colombia, esto para mí no es de orgullo decir que somos el primer país que más trabaja en el mundo, no es de orgullo decirlo, porque el desarrollo no está en el trabajo, el desarrollo está en la producción, en la productividad. Es mejor un país productivo que un país excesivamente trabajador, pero tenemos una fuerza de trabajo muy grande, y eso nos va a permitir consolidar algo que se necesita y es el conocimiento. Ellos tienen el conocimiento. Bueno, regresemos a la experiencia particular de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde eres becado para la maestría en estudios territoriales y planeamiento. ¿De dónde le surge la idea de dedicarse al sistema integrado de transporte público de Neiva para hacer la tesis y pues con esos logros tan significativos que tiene reconocimiento del Departamento de Geografía y del Observatorio de la Urbanización? Cuéntenos cómo fue ese proceso y esa elección de ese tema para desarrollar la tesis que hoy pone a consideración de la sociedad huilense. Profe, fíjese que estuvo mucho más loco de lo pensado porque yo me fui y cuando me fui a estudiar me venía con algo con contribuirle a la ciudad. Yo quería que todo el ejercicio de preparación académica se volviera práctica y pudiera yo comprender cómo mitigar esos problemas que tiene la ciudad. Yo inicialmente pensaba en la construcción de una región metropolitana, pero cuando llego allá con los datos y llego con mi conocimiento a decirle a los docentes tutores, mira, docente, yo quiero esa tesis porque quiero contribuirle a mi ciudad, me dice, la ciudad de Neiva tiene cero estrategia de planeación. Es imposible que usted pueda planificar eso porque es con mucho trámite, ¿sí? Implica que hayan actuaciones directamente de aquí, de lo local, de la administración. Partimos del hecho de que Neiva, hoy la principal problemática que tiene la ciudad, más allá de todas las problemáticas o externalidades que surgen de una causa, el principal origen de los problemas es de planeación. Hoy la ciudad de Neiva, el 48% de la ciudad es informal, tenemos 188 asentamientos informales
y entre eso pues tenemos 117 barrios. Además de que es una ciudad que viene en extensión, que es una ciudad todavía con huella urbana pequeña, pero con un territorio extenso. Es una ciudad de 1.500 kilómetros cuadrados, es una ciudad enorme, es una ciudad enorme, Neiva, en extensión territorial. Pero para poder conectar, para poder dar cohesión social, para poder tener una ciudad sostenible y para poder disminuir el número de tráfico y accidentalidad que Neiva hoy, del total de los siniestros viales que se evidencian y se accionan en el país, el 13% se concentra acá. Es una tasa de accidentalidad muy alta que tiene la ciudad. Entonces, pensando en esos problemas, incluimos el tema de la implementación del sistema de transporte público. El sistema de transporte público, y cito justamente al doctor Ángel Cebollada, que ha escrito que en Europa se mueve muchísimo en el tema, es un doctor en Él movilidad, es el director del es Departamento el de director del Geografía de la ciudad departamento de de Barcelona o de Barcelona, la Universidad de la Autónoma. Universidad Autónoma, De la y también ha Universidad. ejercido todo el tema de función en la ciudad. Son a los que cuando se va a hacer una actuación en Barcelona les piden a ellos que las hagan, porque son doctores en ese tema. Me decía, el sistema de transporte es la base de una planeación y el mejor sistema de transporte público lo hace un plan de ordenamiento territorial. Pero cuando los planes de ordenamiento territorial se quedan limitados, por lo menos el transporte tiene la posibilidad de indicarle hacia dónde crece una ciudad. Por eso iniciamos con la implementación del sistema de transporte. El plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Neiva ya lleva 16 años, lo que teórico como la FREF, incluso el mismo Darby Herbie, dicen que un año de no revisión y actualización de un POT son 4 años de retraso y Neiva tiene 16. Entonces, el tema es muy difícil. ¿Cuáles son los aspectos que arquitecturan ese proyecto del sistema, la implementación del sistema estratégico de transporte público en cuanto al rastreo que ustedes hicieron de hallazgos, cobertura, siniestros viales, tráfico vehicular y las soluciones que se proponen? Claro, las ciudades, inicialmente el tema del transporte se mide porque hubo un cambio de modelo económico. El centro continuó siendo la zona donde se concentran las instituciones, se concentra la educación, donde incluso se hacen las relaciones sociales. Pero la gente, a medida que crece la ciudad, vive en la periferia y surge la necesidad de moverse. Tiene dos opciones el Estado. Uno, o garantiza un muy buen sistema de transporte público para que la gente no acceda al transporte privado, como son las motocicletas y los automóviles. Lastimosamente en la ciudad pues, no se ejerció ninguna de esas dos acciones, lo que generó que las personas empezaran a comprar por necesidades motocicletas, automóviles. Hoy la ciudad de Neiva tiene un número de motocicletas muy alto, de hecho la motocicleta es el principal medio de transporte, el automóvil es el segundo y por ende esa base de tener transporte privado genera unas externalidades negativas. ¿Qué tipo de externalidades genera negativas? Uno, pues es el tráfico vehicular. Hoy, que de hecho el problema de tráfico vehicular en el departamento era marginal, no existía. Antes del 2019 no existía el tráfico, pero ha crecido más la motorización y eso ha generado que hoy tengamos mucho más objetos en la vía. Y eso es transversal. A mayor objetos en la vía, mayor tasa de accidentalidad hay, porque más personas ocupan un espacio en tránsito corrido, lo cual es mucho más peligroso. Eso lleva a la tasa de accidentalidad y eso lleva a un tercer factor que es el tema ambiental, que también está contribuyendo el sistema de transporte, porque de los 406 buses que tiene hoy el sistema, 406 de esos 406 son estándar Euro 1, Euro 2, que ese estándar Euro 1, Euro 2 en Europa dejó de funcionar desde el año 97 y 2001. O sea, que ya están para Es chatarrización. seguramente, y dos, aquí hay una ley nacional que desde el año 2019 les pidió que sacaran eso y empezaran a modernizar la flota, porque eso, Y no se eso ha hecho ese tema. no se ha hecho. Y los datos fueron netamente del CEP, porque esos datos con los que yo construyo el sistema, hago primero el esbozo informativo de saber cómo está el sistema, pues ellos me dicen de los 406 buses, los 400 pertenecen al estándar 1, 2, y hoy estamos ya en estandarización 5 y 6, que esa estandarización 5 y 6 pues es un bus mucho más grande, es un bus con mayor comodidad, con el tema electrónico, mayor tecnología, seguridad, porque hoy lastimosamente el 13% de accidentalidad, 2% de ello es proporcionado
el servicio público, es decir, un servicio público que es peligroso además, por lo cual hay que ya empezar a innovar en un sistema. Neiva no es una ciudad pequeña, Neiva es una ciudad intermedia, es una capital de un departamento, es la puerta de entrada al sur del país y por ello hay que hacerla crecer, hay que hacerla posicionar y hacerla posicionar de esa forma, que nos vean a nosotros, los huilenses, los neivanos, como un ejemplo para las demás ciudades intermedias en movilidad. Esto quiere decir que usted debe tener hoy una agenda muy importante para socializar este proyecto. Me imagino que primero a su hogar académico en ciencias políticas, me imagino que Facultad de Economía, Ujú. Administración, Cámara de Comercio, Consejo de Neiva, ¿y qué actividades ha tenido así pensadas? Además de los medios de comunicación, que es importante que lo conozcan. Claro, quiero también ir a los colegios. Quiero empezar yendo a los colegios y a las universidades. ¿Por qué me interesa principalmente colegios y universidades, esos dos nichos? Porque más allá de la implementación de estructura y de infraestructura de un Ujú. sistema, se necesita cultura. Y los sistemas humanos que somos todos nosotros integrados y articulados en un proyecto común de ciudad. Exacto. Porque más allá de yo haber planificado una ciudad, la ciudad funciona por los seres humanos. ¿Sí? De nada sirve un muy buen modelo de transporte si la gente no lo va a usar. Y para ello hay que explicarle a la población cuál es la mejoría. De hecho, una tabla de costos, también para que la gente comprenda que es mucho más barato utilizar el transporte público que moverse en transporte privado. Un transporte privado gasta gasolina, el combustible, mantenimientos y además todos los requisitos de ley como SOAT, Parqueaderos. parqueaderos, exactamente. Y tenemos otro problema y es que la motorización, tanto en automóviles como en motos, como hemos tenido un atraso en movilidad, se ha convertido en un tema de estatus. Y eso es otro problema porque se hiere la cultura y sacarle a la gente que el automóvil no es un estatus social, no te da un estatus social, sino que es un medio para movilizarte, es difícil. Es difícil. Y fíjate que yo ese modelo tuve la posibilidad de contrastarlo con modelos europeos. Entonces fui a conocer un modelo que me parece muy bonito, el de modelo en Frankfurt, en Alemania, que es un modelo con estructura funcional, donde no hay barriquetes de cobro, claramente porque son una cultura un poco más civilizada, les han enseñado todo el modelo de aplicabilidad de qué pasa si una persona se cuela en el transporte público, que al final ese boleto que no se paga va a tener que cubrirlo el mismo Estado, porque es fuga de capital, y modelos como el de Düsseldorf, Dortmund, los mismos modelos de transporte en Barcelona. Barcelona es una ciudad que está interconectada. Claro, allá se quejan, me da gracia porque entre los compañeros ellos se quejaban del sistema de transporte, que a veces esto, a veces y yo digo, ¿cuánto desearemos por lo menos tener la infraestructura? Y ni siquiera en metro, por lo menos la infraestructura en buses. Pero también hay otro contraste con Nápoles. Nápoles, al sur de Italia, es una ciudad que está dotada de infraestructura. Tiene sistema de transporte en metro, tiene tranvía y tiene buses. Y la gente aún sigue utilizando el motor. Pero esto es justamente porque se necesita, a medida que se va avanzando en infraestructura, se necesita ir avanzando en cultura. Porque quienes van a usar ese sistema es la gente. Y eso es un reto y que quiero empezar a asumir y por eso quiero empezar ese nicho con los colegios y con las universidades. Y con la actualización histórica pasa por procesos culturales, por malla vial, por parque automotor y por formación ciudadana. Sí. Em, ¿Qué le plantearon a usted sobre este proyecto el Departamento de Geografía y el Observatorio de la Urbanización? Eh, mi asesora fue la profesora Mónica Miskeva, que ella es polaca. Ella también tiene su tema de investigación en movilidad. Fue un trabajo muy, muy interesante con ella y recuerdo y me da un poco de gracia porque fue difícil. Ella me decía, Juan, un sistema de transporte en una ciudad que no tiene sistema, pero que tú me dices que sí tiene un sistema porque existe. Es decir, en el papel existe. Tenemos incluso una empresa que se llama Transfederal CEP, y ella es la que maneja los recursos. El 60% de los recursos los pone gobierno nacional, el otro porcentaje 40 restante lo pone gobierno municipal. Y con ello se hace toda la edificación, pero realmente funcional no existe un sistema porque los buses no están adecuados a la estandarización, porque la ciudad no está diseñada para el sistema de transporte. Y es gracioso porque si bien la ciudad sí tiene las vías, porque eso fue lo que facilitó, cuando
yo entro a investigar el plan maestro de movilidad que se desarrolla en 2016, analizo y digo, sí tiene las vías la ciudad, no todas, no todas las vías, y muchas de esas vías que hoy, que en su momento se planificaron, hoy están asentadas de manera informal. Ya hay barrios y hay familias. Eso va a ser otro reto importante para la ciudad. Pero ella, a medida que se empezó a construir, me dijo, tú conoces la ciudad, tú sabes cómo es tu cultura, pero te voy a pedir un favor que yo no comprendí en su momento. Me dijo, te voy a pedir un favor, todo lo que se vaya a implementar, hazlo con un modelo de aplicabilidad en Neighbor, no copies modelos europeos. Y yo, y claro, me fui con esa reflexión y a medida que empiezo a visitar las ciudades que yo quiero tomar, empiezo a investigar, me voy a Alemania, luego me voy a Italia, voy a Francia también a conocer los modelos de transporte, digo, es cierto. Y ese es el gran fallo que tenemos en el país, copiar y pegar modelos europeos para implementarlos en contextos donde no son. Por eso, Lo que eso es hizo lo Peñalosa con Transmilenio, eso no es una claro, idea original, es un sí, fue copy-pega de bien Coritiba. de Curitiba. Exacto. Y claro, a ver, Coritiba es una ciudad de 1 millón de habitantes. Bogotá, en la Bogotá del Transmilenio era de 8 millones. Y meter un sistema, claro, y Transmilenio, con todo y todo, no es un mal sistema. El problema es que no daba la capacidad para meterlo. Es decir, empiecen a planificar metros, que los metros son ya a partir del millón de habitantes y le van a dar origen, pero las líneas de los metros los va indicando la primera línea de buses, así sucesivamente. Y entonces yo empiezo a planificar, le hago caso a ella en ese propósito. Empiezo a ver cómo se implementan los sistemas, cómo funcionan, pero a contrastar con el contexto local. Y eso es lo que nos permite, pues, hoy tener esa aprobación y los reconocimientos, porque si bien tomamos como referencia teoría y tomamos como referencia prácticas europeas, no implemento ninguna práctica europea porque sé que son contextos distintos y Neiva es distinta geográficamente y demográficamente. Entonces, el modelo está netamente implementado para la ciudad de Neiva. ¿Y qué ha pensado hacer con respecto para convocar a las élites regionales, al empresariado, al sector académico, al sector industrial, al sector educativo? Porque esto es una obra colectiva, esto es un pensar conjuntamente una salida alternativa para el sistema estratégico de transporte público. ¿Qué ha pensado sobre esos temas? Eso va a ser una de las propuestas banderas para nuestra nueva campaña del Consejo, Ah, se porque va a lanzar queremos, el consejo. sí, voy a ser candidato al Consejo, porque hay que contribuir a la ciudad. Se ha hecho un proyecto para contribuir a la ciudad y desde ahí hay que empezar a construirlo. Eh, Empezar a convocar a los gremios de transporte, hacerles ver que es necesario empezar a modernizar la flota, tanto ellos como el Estado. Si bien hay una ley del CEP que establece que la flota debe ser de pertenencia privada, hay que empezar ya a crecer como ciudad. Y ojalá, profe, podamos en unos años decir que el sistema de transporte es netamente público y que tiene una mixtura privada, porque son necesarios. Mira, esas empresas de transporte que tal vez no han tenido en lo económico la posibilidad de modernizar, porque no conozco a profundidad la estructura personal de esas empresas, ¿sí? Porque a lo mejor han tenido problemas y con un sistema que todos los días pierde usuarios. En los últimos 8 años, del 2016 al 2022, se ha salido del sistema 4 millones de personas. Es decir, que cada año 630.000 personas dejan de utilizar el Y transporte además por público. la informalización del sistema, Ujú. ¿cierto? Llevando a los usuarios a riesgos gravísimos con el mototaxismo, por ejemplo. Que es alto. Es Se altísimo. calcula que hay entre 4.000 y 5.000 mototaxistas en la ciudad de Neiva. Es un montón en la informalidad, pero esa informalidad se genera por la carencia del transporte público. Si no hay un eficiente transporte público, olvídense de Porque no que, somos un modelo de lo público. claro, y además tampoco es una ciudad peatonizada. No tenemos dónde caminar. No hay Sí, andenes. es que no, y las personas, por lo menos yo me pregunto a veces, pobre las personas que están en situación de discapacidad, que van en sus sillas de ruedas y no tienen cómo moverse en esa ciudad no es nada inclusiva, ni el sistema de transporte tampoco. Una persona en silla de ruedas no puede hoy subirse a un transporte público, ni siquiera en muletas puede hacerlo, porque es muy difícil, no tienen acceso. Entonces, es necesario hacerles ver a ellos que hay que modernizar y que la gente va a volver al sistema de transporte público, va a volver a usarlo si el transporte
se adapta a las necesidades del usuario hoy en la ciudad, que no es la realidad. Bueno, Juan Camilo, pues le deseamos éxito en todas las campañas, en la del transporte público, en la de la representación ciudadana a las corporaciones como el Consejo y a lograr indiscutiblemente la convocatoria de los distintos actores de la ciudad para que este proyecto de investigación de verdad sea un aporte para la ciudad y nos ayude a vivir, a transitar y a tener una experiencia de ciudad distinta y más humana. Le agradecemos su presencia en Entrevistas Ágora y en este especial que es Visiones y Versiones y esperamos tenerlo de nuevo aquí para conversar cuáles son los avances. Muy amable por estar con nosotros. No, a ustedes, profe, y por invitarme y a todo el equipo audiovisual. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.